Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Marcos, capítulo 4. Marcos 4. Dice la palabra del Señor. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente que estaba en tierra junto al mar, y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: oíd. He aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves de los cielos y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y otra cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola, y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y la codicia de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hacen fructuosas. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto, a 30, a 60 y a 100. No sé. Amén. Bien, hermanos, en esta oportunidad quisiéramos acercarnos a la parábola de la llamada parábola del sembrador, la parábola que se llama la parábola del sembrador, diciéndolo de otra manera. Yo quisiera quizás tener algunas consideraciones preliminares antes de quizás poder pasar a tratar de explicar y de que podamos entender todos juntos las verdades espirituales acerca del reino de Dios que el Señor enseña en esta parábola. Oro al Señor, hermanos, que algún fruto en el reino de Dios pueda ser producido en nuestros corazones al escuchar la exposición de la palabra del Señor en esta mañana. Me gustaría decirles como primer pensamiento, hermanos, que nunca hubo un ministerio tan reducido como el ministerio de Jesús. Y lo voy a entrecomillar. Nunca hubo un ministerio tan reducido como Jesús, a pesar de que nadie nunca vivió, predicó e hizo los milagros que Jesús hizo. Voy a volver a decirlo. Nunca hubo un ministerio tan reducido como el de Jesús, a pesar de que nunca nadie vivió, predicó
e hizo los milagros que hizo. Al parecer, no solamente, nosotros lo vemos así, sino también sus discípulos, al parecer, también lo veían así. Por eso es que en Lucas, y voy a estar citando indistintamente algunos pasajes paralelos de los evangelios, porque los evangelios son 4 biografías escritas por 4 personas distintas acerca de la persona, de la obra, ¿verdad?, del Señor Jesús. Amén. Entonces, en Lucas capítulo 13, versículo 22 al 24 dice: pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar, dice la palabra de Dios, y no podrán. Entonces, no solamente nosotros podemos tener una idea quizás del ministerio del Señor Jesús como un ministerio muy reducido. El Señor Jesús centró su ministerio en 12 personas. De ellos, uno era Judas, el Iscariote, el que luego lo traicionó. Y supone un contraste muy grande para nuestra mente, para nuestra conciencia, para nuestro modo de medir el éxito ministerial, el hecho de que no haya habido en la historia un predicador como nuestro Señor Jesucristo. No ha habido en la historia un predicador respaldado por el poder que se manifestó en el ministerio del Señor Jesucristo. Y no ha habido ni habrá un predicador respaldado por el carácter intachable y la vida intachable de nuestro Señor Jesucristo, y aún así su ministerio se limitó solamente a 12 hombres. Yo diría, hermanos, que no es el único caso. Nosotros encontramos a profetas como Jeremías, donde estuvo por muchos años predicando y solamente pareciera que su ayudante era el único que creía a la palabra de su mensaje. Igual nosotros encontramos a Isaías, que dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Ahora, entrando un poquitito más en esta parábola, pudiéramos decir que la enseñanza de esta parábola es de suprema importancia para la iglesia. ¿Y por qué razón? Pues la razón de ser de la iglesia, de nosotros como iglesia, es la predicación del evangelio. La razón de ser de nosotros como iglesia es la predicación del evangelio. Y es una labor, hermanos, que puede llegar a ser sumamente desalentadora. Escuchen bien, la predicación del evangelio es una labor que puede ser sumamente desalentadora. En Juan capítulo 12, versículo 37 al 38, dice la palabra del Señor: pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, oigan esto, no creían en Él, dice la palabra de Dios, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Juan documenta el hecho de que a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él. Y esto destrona de alguna manera el pensamiento que por mucho tiempo se ha tenido dentro de la iglesia evangélica, de que las señales son para que las personas crean la palabra. Eso es un error. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que era confirmada la palabra por medio de prodigios y de señales. Y yo me inclino a pensar que en muchos casos la palabra era confirmada en el corazón de las personas que la recibían para salvación, y era confirmada por medio de señales y de prodigios. Pero no podemos pensar, no es justo, no es bíblico que pensemos
el Señor Jesús hacía señales para que las personas creyeran. Porque la Biblia dice, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Voy a volver a repetir esto porque no sé si me hice entender bien y quiero asegurarme de que me han entendido bien esta mañana. La palabra del Señor enseña que muchas señales y milagros se hacían para confirmar la palabra en el corazón de los que recibían la palabra. Dios usa muchas formas para confirmar la palabra en el corazón de aquellos que reciben la palabra. Y una de esas formas, y estoy diciendo de aquellos que reciben la palabra, y luego vamos a explicar qué cosa significa recibir y qué cosa significa no recibir la palabra. Aunque hay personas que parece que la recibieron, pero realmente no la recibieron para salvación. Y es una de las enseñanzas de esta parábola precisamente es esto. Ahora, creemos firmemente que Jesús hizo muchas señales y no creyeron. Eso es lo que dice en Juan 12, 37 al 38. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él, para que se cumpliese la palabra del profeta que dijo, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Esta parábola, en tercer lugar, nos ayuda a entender por qué las personas reaccionan como reaccionan cuando escuchan la predicación del Evangelio del Señor Jesucristo. Al mismo tiempo, hermano, esta parábola, y por eso estamos enseñando esta parábola hoy, nos prepara para tener una expectativa realista de los frutos que nosotros podemos esperar de la predicación del Evangelio. Escúcheme bien, al mismo tiempo esta parábola nos prepara para tener una expectativa realista de los frutos que nosotros podemos esperar de la predicación del Evangelio. Hace unos tiempos atrás, creo firmemente que el Señor usó a algunos evangelistas alrededor del mundo, que fueron personas que predicaron el Evangelio multitudinariamente. Y nosotros podemos ver que algunas señales y milagros siguieron a estos hombres. Y nosotros vemos en los videos y vemos en las imágenes cómo miles y miles y miles de personas se acercan a recibir supuestamente la invitación de recibir a Jesús o aceptar el Evangelio. La realidad es, hermanos, que estadísticamente hablando, muchas de esas personas que vemos en esas imágenes luego no perseveran en la fe. Eso me dice a mí, hermanos, que tristemente esas imágenes en muchas ocasiones sirvieron para deformar las expectativas que el pueblo de Dios debe tener acerca de la aceptación que tiene en los pecadores la predicación del Evangelio. Yo creo firmemente, hermanos, que nuestras expectativas deben estar basadas en la palabra de Dios, en lo que la palabra de Dios dice. Y por eso vamos a usar esta parábola en esta mañana, hermanos, para tener una expectativa realista de los frutos que podemos esperar cuando predicamos el Evangelio. También quiero decir que esta parábola es enseñada por el Señor. Según el pasaje paralelo de Mateo, narra también este pasaje. Según el pasaje paralelo de Mateo, esta parábola es enseñada por el Señor el mismo día en que los escribas lo acusaron de estar endemoniado. El mismo día en que los discípulos, los escribas, acusaron al Señor de estar endemoniado, el Señor enseñó esta parábola. Y la palabra del Señor dice que había multitudes y eran tantas que el Señor tuvo que retirarse a una barca, improvisar un púlpito flotante y desde ahí predicar, porque las multitudes lo abarrotaban, hermanos, las multitudes no lo dejaban. Me llama poderosamente la atención, hermanos, que Jesús no aprovechó ese boom
ministerio, ese boom de su ministerio para atraer quizás y para ganar y para atrapar con emociones y con falsos ganchos el corazón de las personas. Cualquiera diría que ese momento que Jesús estaba teniendo en su ministerio no era el más propicio para enseñar algo así. No hay nada, o sea, pocas enseñanzas de Jesús fueron más realistas que esta, si de aceptación del evangelio se trata. La palabra del Señor dice en otro lugar que lo seguían multitudes y Él se volvió a las multitudes y les dijo algo que no es políticamente correcto. No es políticamente correcto. Probablemente, hermanos, nosotros los predicadores de hoy, que estamos tratando, a pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestra debilidad, de nuestra fragilidad humana, de predicar y de vivir el evangelio, hemos sido acusados muchas veces de que las cosas no se deben decir así, o no se deben decir de esta otra manera, o mira que tienes que medir bien. Pareciera que Jesús era marcadamente descuidado, y no voy a decir que Jesús era descuidado porque no lo era. Jesús no era descuidado en la forma como predicaba. Más bien puedo llegar a entender que de una forma intencional Jesús da esta enseñanza en el momento en que la da. Un momento, hermanos, en que multitudes le seguían. Era el tiempo de las multitudes en el ministerio de Jesús. Luego pasó el tiempo de las multitudes, pero ese era el tiempo de las multitudes en el ministerio de Jesús. Marcos, como ya decía, nos dice que se reunió tanta gente a su alrededor que tuvo que tomar una barca como púlpito flotante. Ahora, yo quiero recordarles algo. Es importante que nosotros tengamos en cuenta, estoy dando una panorámica para entrar en la palabra, ¿vale? Es importante que nosotros recordemos que en el Evangelio de Marcos usualmente las multitudes no son presentadas en una forma positiva. Cuando usted lee en el Evangelio de Marcos, cada vez que se habla de las multitudes que seguían al Señor, no son presentadas de una manera positiva. La mayoría de estas personas eran seguidores de Jesús a medio tiempo. Usted no conoce a nadie de nuestros días que sea seguidor de Jesús a medio tiempo. Otros eran curiosos y otros venían detrás del milagro. Así, Marcos caracteriza a las multitudes que seguían al Señor. Marcos 4, del 1 al 2 dice: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar, y les enseñaba por parábolas muchas cosas. Ahora, ¿qué cosa es una parábola? ¿Y por qué tenemos que saber qué es una parábola? Porque nuestra historia de hoy es una parábola. ¿Qué es una parábola? Bueno, la palabra parábola viene del griego parabole. Para es una preposición en griego, ¿verdad? Y significa al lado, ¿verdad? Volé es otra palabra griega, y cuando tú unes estas dos palabras, lo que significa literalmente es colocar una cosa al lado de otra para hacer una comparación. Una parábola es una comparación, no es otra cosa que eso, una comparación. Entonces el Señor se vale de imágenes muy familiares para enseñar una verdad del reino. Eso es una parábola. Hermanos, ahora las parábolas no solamente sirven para esclarecer una verdad del reino por medio de una realidad familiar digamos, a la mente de las personas que están siendo enseñadas. No es solamente eso. Escuchen bien, porque voy a decir algo ahora un poquitico comprometedor. Me voy a arriesgar a que no me entiendas, me voy a arriesgar a que esto te caiga gordo, pero te lo voy a decir así. Las parábolas también tienen el propósito de oscurecer esa misma verdad que se quiere impartir. Cuando las personas a las que se le enseña están predispuestas en contra de esa verdad que está siendo enseñada. Voy a volver a decirlo.
Las parábolas también tienen el propósito de oscurecer esa misma verdad que se quiere impartir cuando las personas a las que se le enseña están predispuestas, ¿verdad?, en contra de esa verdad que está siendo enseñada. Las palabras, las parábolas revelan y ocultan la verdad al mismo tiempo. Algunos entienden y otros entienden menos que antes de escucharlo. ¿Usted oyó eso? Las parábolas tienen dos efectos. Están dirigidas a que unos entiendan y dirigidas a que otros entiendan menos de lo que entendían antes de escucharlo. Para algunos, las parábolas son un medio de gracia. Para otros son un juicio de Dios. Con excepción de los 12, hermanos, aquellas multitudes habían estado escuchando, vuelvo a decir, al mejor predicador que había pisado la tierra, haciendo los milagros más impresionantes y respaldado por el carácter más intachable, y aún así no creían. ¿Qué querían estas multitudes? Ellos querían a un Salvador que les resolviese todo tipo de problemas, pero no les interesaba a un Salvador que resolviera el problema del pecado. Y yo quiero decirles en el nombre del Señor, quiero que me miren. El único problema que quiere Dios resolver en su vida y en la mía es el problema del pecado. El pecado en usted y el pecado en mí. Ellos estaban esperando a un Salvador que les librase de Roma, y Roma seguía ahí. Estaban esperando a un Salvador que les librase de los impuestos de Roma, y los impuestos de Roma seguían ahí. Ellos estaban esperando a un Salvador que les librase de los fariseos, quizás, y los fariseos seguían ahí. Algunos esperan a un Salvador que les libre de la pobreza, y Jesús dijo: los pobres siempre estarán con vosotros, los pobres seguirán ahí. Ahora, llegó el momento en que Jesús solo hablaba a esta gente por parábolas. Dice la palabra en Mateo capítulo 13, versículo 34. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábola no les hablaba. Dice la palabra de Dios. Marcos capítulo 4, del 11 al 12, dice: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados sus pecados. Hermano, yo creo que uno de los textos más duros que yo encuentro en la Biblia es precisamente este. Miren a Jesús diciendo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan. ¿Usted oyó eso? ¿Quién está diciendo eso? Jesús. ¿Quién lo está diciendo? Jesús. Dice: para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Yo les voy a decir algo, hermano. Este es un texto muy duro. Y un error que cometemos algunos predicadores y algunos creyentes es suavizar los textos duros de Jesús. Usted nunca suavice los textos duros de Jesús. Aquí Jesús quiso decir exactamente lo que quiso decir. Que por medio de las parábolas, que Él usaba las parábolas para oscurecer el mensaje, y que hubiesen personas que no se convirtieran, que escucharan y no entendieran y no se convirtieran. Ahora, ¿quiénes son estas personas? Y usted perdóneme, pero yo necesito explicar esto. Aquí podemos ver, hermanos, en esto, que el pecador que decide rechazar el evangelio una y otra vez puede terminar atravesando una línea roja. Una línea roja que solo Dios conoce. Yo no la conozco, pero Dios la conoce. Llegando a una condición donde ya no haya ningún evangelio que escuchar, solo juicio. Creo firmemente que hay personas a las que Dios entrega a la propia dureza de su corazón, a una dureza más profunda de corazón como consecuencia de la dureza de su corazón. El continuo endurecimiento de corazón puede traer como consecuencia el castigo de un corazón más endurecido.
Entonces, yo le digo esto, hermano, y le oro a Dios, le oro a Dios, pongo a Dios por testigo que tengo este temor. Se lo digo, hermano, desde el fondo del corazón. Yo tengo este temor. Y este temor es por mí y este temor es por ustedes. Primeramente por mí, luego por ustedes. No nos sintamos bienaventurados de escuchar la palabra de Dios domingo tras domingo. Sintámonos bienaventurados de obedecer la palabra de Dios. Porque escuchar la palabra de Dios no es garantía de que somos salvos. Muchos escucharon la palabra de Dios. Y aquí hay una solemne advertencia que puedo hacerles a su corazón y a mi corazón. Y es esta. La misma palabra que es usada para ablandar el corazón de algunos hombres para salvación, es usada para endurecer el corazón de otros para perdición. Nosotros nunca sabemos cuando una persona ha traspasado esa línea con Dios, nunca. No podemos decir, ya fulano traspasó esa línea. No, eso no lo podemos decir. Nosotros no somos Dios. Y no debemos jugar a ser Dios tampoco. Estar adivinando a ver qué persona pasó esa línea de no retorno. Ahora, hay una línea de no retorno. La Biblia dice que Dios endureció el corazón de Faraón. Lo dice, si no lo dice. Pero en otro lugar dice que Faraón endureció su corazón. Entonces, cuando nosotros unimos eso y le damos la interpretación que se le debe dar, bíblicamente hablando, entonces entendemos que el corazón endurecido de Faraón, que no quiso escuchar la palabra de Dios, ese corazón recibió el juicio de más endurecimiento de corazón. Por eso en la Biblia, el escritor bíblico dice, Señor, líbranos, no nos entregues al endurecimiento de corazón, al endurecimiento de nuestro propio corazón, que Dios nos libre del endurecimiento de nuestro propio corazón. Ahora, para entrar en esta parábola, y vamos a ver algunas otras cosas, vamos a entrar ya directamente. Quiero decirles algo. Nosotros cuando leemos esta parábola la entendemos a la primera, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pero tratemos de resetear nuestra mente y ubicarnos, quizás ponernos en los zapatos de esas personas que estaban escuchando por primera vez esa parábola. Nosotros leemos que en los versículos más abajo está la explicación, pero al principio ni los discípulos entendieron. La Biblia lo dice, ¿sí o no? Ni los discípulos entendieron. Marcos capítulo 4, versículo de 3 al 9, dice la Biblia, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar y aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y labraron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les digo, el que tiene oídos para oír, oiga. Dice la palabra de Dios que la tierra que cayó la semilla que cayó en buena tierra dio fruto a 100, a 60 y a 30 por uno. Ahora, yo estuve mirando algunas estadísticas de la productividad en uno de los países más productivos del mundo, agrícolamente hablando, que es Israel. Y estas estadísticas me arrojaban que una buena siembra da fruto a 7,5 por uno y muy bueno, a 10 por uno. El Señor está poniendo delante de las personas que le estaban escuchando una siembra una fructificación casi imposible. Una fructificación casi imposible. Y aquí hay dos verdades, hermanos, que yo quiero que veamos. Número uno, el fructificar, y lo iba a decir de otra manera, pero lo voy a decir de esta, el fructificar
fructificar en el reino de Dios es un milagro de Dios. Es algo que usted no puede lograr por usted mismo. ¿Usted escuchó eso? Es una obra del Espíritu Santo de Dios en su vida. Y la fructificación supone un nivel, evidencia, connota un nivel de obediencia que por usted mismo nunca podría lograr. Un nivel de resultados que por usted mismo nunca podría lograr. Por eso es que el apóstol Pablo, cuando está hablando acerca de sus logros, dice: pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Amén. En segundo lugar, lo otro que quiero decir es que el más pequeño que fructifica en el reino de Dios es un milagro tan grande. Escucha bien eso, hermano. El más pequeño que fructifica en el reino de Dios es un milagro tan grande que excede a cualquiera que no esté en el reino de Dios. Por eso la palabra del Señor dice que el menor de los que están en el reino de Dios mayor es que todos los que no lo están. Dice en Marcos capítulo 4, versículo 10, dice, seguimos: cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola y les dijo: a vosotros os es dado a conocer el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas. Dice: a vosotros os es dado a conocer el misterio. Esta palabra misterio viene del griego misterio, y escúchenme bien qué significa. Un misterio visto desde esta perspectiva no es otra cosa que una verdad que el hombre no puede saber si no le es revelado. ¿Usted oyó eso? Un misterio es una verdad que el hombre no puede saber si no le es revelada. Entonces quiero decirte algo: todo lo que tú sabes acerca del reino de Dios, si sabes algo acerca del reino de Dios, eso te ha sido revelado, hermanos. El evangelio es una revelación y nosotros lo único que podemos hacer es predicarlo y orar, que mire en nuestro corazón, para que el corazón de las personas sea abierto y puedan escuchar y les sea revelado el misterio que estuvo escondido desde los siglos en Dios y que es Jesucristo. El evangelio es un misterio que es revelado. Eso es lo que dice la palabra de Dios. A vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Versículo 14. Aquí está la explicación. El sembrador es el que siembra la palabra. Entonces, hermano, yo quiero decirles, yo quiero que ustedes me escuchen bien. No nos olvidemos que somos sembradores. ¿Usted me escuchó eso? Vamos a tener, como decía anteriormente, una expectativa correcta, realista de los resultados que debiéramos tener o que debiéramos esperar al predicar el evangelio. Que muchas veces los resultados no son muy alentadores, y el evangelio del reino se ha predicado precisamente de esa manera por 2000 años. La Biblia dice: irán andando y llorando los que llevan la preciosa semilla. Es, hermanos, una actividad agotadora, desalentadora. Bendito Dios, en ocasiones vamos a estar esperando resultados que no vemos y tenemos que dejarle los resultados al Señor. Créanme que la respuesta al evangelio, la obediencia a la fe, como dice el apóstol Pablo, es un milagro que solo podemos esperar de Dios aquellos que somos sembradores. No hay absolutamente ningún poder en lo que haces, a menos que Dios use lo que haces para su gloria. Somos sembradores. Y la Biblia dice: el sembrador es el que siembra la palabra. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Lo otro que quiero decirle es que sin la semilla del evangelio no hay salvación posible para los hombres.
Sin la semilla del Evangelio no hay salvación posible para los hombres. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después la oye. Enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Luego son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyeron la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Si usted se da cuenta, hermano, en los 4 casos, las personas recibieron la palabra. ¿Usted me escuchó? Entonces aquí no se está hablando, yo quiero que usted me escuche bien, Aquí se está hablando de 4 tipos de personas que aceptaron. No se está hablando de los que no aceptan. De primera, ¿cuántas veces predicamos y la mayoría de las personas no aceptan? A ver, ¿pasa o no pasa? Predicamos y la mayoría de las personas no aceptan. Cuando nos acepta uno se va con una ilusión, ¿sí o no? Uno se va con una ilusión y dice, me aceptó que le predicara el evangelio. Bueno, de esos que aceptan, que nos ilusionan, que son tan pocos, de 4, solamente uno fructifica. Esas son las expectativas que nosotros podemos esperar. Pastor, ¿y qué vamos a hacer? ¿No vamos a predicar? No. La Biblia dice que somos sembradores y que debemos salir y sembrar las palabras. Pero no se confunda, hermano. De los que recibieron, ¿verdad que son menos los que reciben? Son menos los que reciben. De los que recibieron, de los que comenzaron en la iglesia, de los que hicieron profesión de fe, de los que comenzaron, hermano. Por eso que yo le digo, no se encariñe almáticamente con las personas. Porque la Biblia dice que muchos son llamados y pocos escogidos. Esa es la verdad de este reino en el cual nosotros estamos. Qué fácil es echarle la culpa al pastor y al predicador. Qué triste. La Biblia dice que de los que aceptan, de los que aceptaron, de los que comenzaron a venir, algunos lloraron, otros se emocionaron. Dice la palabra de Dios que otros lo recibieron al momento con gozo. De 4, solamente uno. Y estamos hablando del mejor predicador de la historia. Con el carácter más intachable de la historia. Y los milagros más poderosos de la historia. Aún el mar, dice la palabra de Dios, se aquietó a su llamado. Hermanos, se usa la misma palabra. El mismo predicador, pero resultados diferentes. Dando solamente una tierra el fruto. Entonces, hermano, perdónenme. El problema para que la gente escuche y reciba no está en la semilla. No cambiemos la semilla. Bueno, vamos a hacerla más contemporánea. Tenemos que actualizar el mensaje. Perdónenme por reírme, hermano. Tenemos que actualizarlo, tenemos que hacerlo más contemporáneo, más cool, como se dice, es un término en inglés. Aquí se diría más guay, ¿sí o no? No, hermano, el problema no está en la semilla. El problema no está en la metodología. Bueno, vamos a ver cómo conectamos con esta generación. El problema no está en la metodología. Mire, hermano, dice la Biblia que el sembrador salió a sembrar. Y la palabra que se usa aquí parece ser esparcir. Yo digo, este sembrador es bastante descuidado. No es que Jesús sea descuidado, pero esta forma de sembrar me parece bastante descuidada. Porque la semilla cuesta dinero, ¿sí o no? Una lata de semilla en mi país cuesta dinero la semilla. Los campesinos cuidan la semilla. Y siempre se están quejando de que la semilla, de que está cada vez más cara, de que cada vez es más caro. Y los riegos y todas las cosas cada vez están más caros. Y viene este sembrador a tirar la semilla. Oye, así no.
Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces el problema ni siquiera está en la metodología. Espérese, ¿qué usted me está diciendo? ¿Que no tenemos que ser cuidadosos al sembrar la palabra? No, eso no es lo que estoy diciendo. Tenemos que ser cuidadosos, tenemos que ser fieles en dar el mensaje, tenemos que cultivar un estilo claro, ¿verdad que sí? A la hora de enseñar la palabra. Mire, predicar la palabra, yo siempre digo, no solamente predicarla desde el púlpito, preparar un sermón es como preparar un plato de comida. Siempre se lo decía a los estudiantes, preparar un sermón es como preparar un plato de comida. ¿A cuánto les gusta el helado? El helado a mí me encanta, ¿sí o no? Pero tú no coges el helado y lo mezclas lo pones en un plato de callo, ¿verdad que no? ¿Verdad que no? Tú no mezclas, se te van a mezclar en el estómago, pero Dios te dio papilas gustativas. Y tú pruebas y tú sabes que el helado no va con una sopa caliente. Tú te tomas la sopa caliente y después te tomarás el helado. Cada cosa en su lugar. Cuando tú ves un plato todo regado ahí no te da ni deseo de comértelo. Pero qué bonito es cuando un chef, ¿verdad?, te prepara las cositas y te pone hasta las hierbitas y dices, ¿y esto se come? Bueno, no sé si se come, pero está bonito, va bien. Eso es predicar el mensaje. No es solamente preparar bien la comida, sino acomodarla bien de forma que pueda ser entendible y digerible a la mente de la persona. Eso es otra cosa. Pero no debemos confundirnos, hermano. El problema no está en la semilla. El problema no está en cómo se da la semilla. Cristo dio la semilla en ocasiones de las formas más ásperas. No es justo darles el pan de los hijos a los perros. Eso es lo que dice la palabra de Dios. ¿Sí o no? ¿Sabe dónde está el problema? El problema está en el corazón de las personas. Hermano, ustedes no saben lo liberador que es este pensamiento para mí. Lo liberador que es este pensamiento en la soledad del ministerio, saber que estás predicando la palabra de Dios y que hay personas que están esperando que digas I para decir que se dijo J, o sencillamente buscar en lo que estás diciendo o en lo que estás haciendo, vamos a decirlo así, justificaciones para hacerlo mal hecho, para desviarse, para alejarse de Dios, para alejarse de la iglesia. Yo quiero decirle, el problema está en el corazón de las personas. Créame, hermano, el problema está en el corazón de las personas. Si no entendemos la verdad de que el problema no está en la semilla, terminaremos cambiando o adaptando la semilla, que es lo que se hace tanto en nuestros días. Hubo un predicador del siglo XIX que, hablando acerca del poco evangelio que hay en los sermones, que había ya en los sermones en el siglo XIX, dijo, un día de estos, estoy parafraseando, se necesitarán toneladas de sermones para escuchar un gramo de evangelio. Volver a decirlo. C.H. Spurgeon, Carlos Haddon Spurgeon, así en español. Un día de estos se necesitarán toneladas de sermones para escuchar un gramo de evangelio. No tenemos que hacer nada para que las personas se sientan a gusto en la iglesia. Escúchenme bien esto, hermano. Óiganme bien. No tenemos que hacer nada para que las personas se sientan a gusto en la iglesia. Tampoco tenemos que hacer nada para disgustarlas por gusto. No sé si me estoy haciendo entender. O sea, no hay que hacer nada para que las personas se sientan a gusto en la iglesia. Tampoco hacer nada para disgustarlas por gusto. Solo tenemos que presentar fielmente el evangelio. Hay otra cosa que esta parábola nos permite entender, y es que cuando la palabra de Dios está siendo predicada se desata una batalla infernal. Mira lo que dice la Biblia en Daniel capítulo 10 versículos 12 al 14. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los príncipes, vino para ayudarnos, y quedé allí con los reyes de Persia. He aquí, he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Miren,
Todo comienza con que Daniel está leyendo la Biblia, está leyendo la Escritura. Al profeta Jeremías, y ¿cuánto lee la Biblia acá? ¿La leemos? Está leyendo la Biblia el profeta Jeremías y no entiende lo que Jeremías está profetizando acerca ayúdenme. Israel estuvo cautivo por 70 años en Babilonia y él está leyendo esa profecía y no entiende esa profecía y comienza a orar. Y cuando comienza a orar por entender, entonces vienen las visiones de Dios explicándole, y viene este ángel y le dice: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras he venido. ¿Cuáles son sus palabras? Orar por entender la palabra de Dios. Esa fue la petición. 21 días estuvo Daniel orando, gimiendo, ayunando para poder entender la palabra de Dios. Y dice la Biblia que desde el primer día Dios envió la respuesta. ¿Sabe cuánto tardó la respuesta? 21 días. ¿Y sabe por qué? Ahora sí me voy a poner. ¿Sabe por qué demoró 21 días? Porque había una batalla en los aires, como dicen tantas personas. Sí la había. Sabemos que hay una batalla en los aires, pero la batalla en los aires no es para que tú tengas dinero o no tengas dinero, es para que no entiendas el Evangelio, para que no te sea predicado el Evangelio, y si te es predicado, que no lo creas. Hay una batalla infernal para que no sea predicado el Evangelio. En estos días compartí algo en Facebook que vi que me llamó mucha atención y lo comparto mucho. Si Satanás fuera pastor, tendría una iglesia donde se harían milagros, tendría una iglesia donde se ayudarían a los pobres, que eso no está mal, eso está bien. Tendría una iglesia donde se harían milagros, donde se ayudarían a los pobres, tendría una iglesia donde todos se tratarían con mucho amor, pero no se predicaría el Evangelio. Satanás está dispuesto a que la iglesia haya de todo, a que la iglesia prospere, a que la iglesia crezca. Satanás lo que no está dispuesto es a que se predique el Evangelio. Y si una iglesia está llena de personas y en esa iglesia no se predique el Evangelio, esa iglesia no dista y no se diferencia en nada de una logia masónica, no se diferencia en nada de un salón de los testigos de Jehová, porque todo lugar donde no se predica el Evangelio, ahí el Señor no está. ¿Entendimos eso, hermano? Dice la palabra de Dios que hubo una tierra donde cayó la semilla y vino Satanás, ¿y qué hizo? Y la arrancó. Entonces ponen la guerra de Satanás contigo. Miren un momentito. A Satanás no le importa mucho. Mira, a ver, voy a decirlo así. A Satanás le importa que tú no tengas dinero. ¿Oíste esto? A Satanás le importa que tú no tengas dinero para que termines negando a Dios. A Satanás le interesa que tú no tengas dinero para que termines negando a Dios. O le interesa que tengas tanto que te olvides de Dios. ¿Te das cuenta? Como no es el dinero lo que le interesa a Satanás, lo que le interesa a Satanás es arrebatar lo que hay de Dios en tu vida. Dice la palabra de Dios que había una mujer que clamaba en la angustia del alumbramiento, Apocalipsis 13, Apocalipsis 14, y dice que vino aquel dragón escarlata. Dice la palabra de Dios que se le puso delante, esperando a que la mujer diera a luz la vida del hijo varón. Es la iglesia dando a luz la vida de Cristo, hermano. Y dice la Biblia para arrebatar. Fíjense que ahí a Satanás no le importan los programas de la iglesia. A Satanás no le importa si tenemos un templo más grande o tenemos más o menos personas. A Satanás lo que le importa es que aquí no se predique el Evangelio. A Satanás lo que le importa es que en el otro lugar donde se están congregando nuestros hermanos, en esta ciudad, no se predique el Evangelio. Si no se predica el Evangelio, ya ganó Satanás y perdió la iglesia. Hay una batalla infernal solamente por eso, hermano. Solamente por eso. Por eso la Biblia dice: herirás al pastor y se dispersarán las ovejas. Satanás lo va a hacer todo para destruir mi vida y que no podamos predicar el Evangelio. Lo va a hacer todo, va a poner tentaciones, va a poner pruebas, va a poner desaliento. Lo va a poner todo para que no prediquemos el Evangelio, para que no sigamos enseñando el Evangelio. Va a poner todo, va a poner incomprensión.
Va a poner duda en mi corazón y en tu corazón para que no se predique el Evangelio y no se escuche el Evangelio y se crea el Evangelio. Recuerde que la única semilla que tenemos es el Evangelio. Lo otro que nosotros aprendemos de esta parábola es que la palabra traerá persecución y tribulaciones. Dice, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales. Los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, ¿qué va a venir con la palabra? ¿Qué va a venir? Ahora somos más guay. No, va a venir, lo que va a venir con la palabra de Dios va a ser persecución y tribulación. Escúcheme bien, hermano, te voy a decir algo y quiera Dios que puedas entender esto. El problema más grande que tú y yo tenemos es el pecado, hermanos. Lo único, nuestra suegra no nos puede llevar al infierno. La Biblia dice, ni siquiera temas a los que matan el cuerpo, pero no pueden hacerle nada al alma, hermano. Tus enemigos mañana vienen y te dan 10 puñaladas y te desangran en la acera. No te han hecho nada malo porque no te pueden matar el alma. No pueden matarte el alma, bendito Dios. El único problema que tiene el ser humano, el único problema que yo tengo es el pecado. ¿En qué se ha de lamentar el hombre? Laméntese el hombre viviente en su pecado, dice la palabra de Dios. El único problema es tan ilimitado el Evangelio, pero tan glorioso a la vez. El Evangelio apunta al pecado del hombre, porque el pecado del hombre lo separa de Dios. Ese es el fruto del Evangelio, darnos vida eterna, darnos vida eterna. Por eso la palabra del Señor dice que si este cuerpo, este hombre exterior, este edificio de afuera se desgasta, no obstante el interior se renueva de día en día. Si habéis pues resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está sentado nuestro Señor a la diestra del Padre, dice la palabra de Dios. Entonces eso de que cuando tú vengas se te van a solucionar todos los problemas, eso es una mentira. Van a venir por causa de la palabra tribulaciones y persecuciones. Eso es lo que dice Mateo capítulo 10, versículo 34 al 39. Estamos teniendo una expectativa correcta ahora de lo que debemos esperar. Dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. Mire, hermano, piensen esto. Yo voy a leer ahora. Ya me estoy poniendo bien y se me olvidan las cosas, pero voy a leerlo, lo voy a leer. Pero piensen esto. Qué ridículo. Cuando yo pienso en esto me parece una locura. Mire, qué ridículo, piensen, culturalmente hablando, era en el mundo romano predicar el Evangelio. Era una cosa estúpida. Era una estupidez predicar el Evangelio. Sáquese de su mente latinoamericana como la mía y vamos allí y trate de ubicarse que usted es un romano, un ciudadano romano. La Meca del mundo, estamos hablando del imperio mundial. Su ciudadanía romana, usted lucha por la ciudadanía española aquí, la ciudadanía romana era algo glorioso, era lo máximo socialmente hablando que un hombre podía tener. Y viene una persona y dice, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Le está escribiendo a los romanos, su epístola a los romanos. Y en otro lugar dice, yo me he propuesto no saber entre vosotros otra cosa, como no sea Cristo y a este crucificado. ¿Y qué cosa era ese mensaje? Piensen en hablarle a ese mundo romano de un judío. Para los romanos, los judíos eran personas inferiores. De un judío que fue crucificado. Para los romanos, la crucifixión era la más miserable y humillante de las muertes y de los destinos y de los finales. Que sí, que un judío que fue crucificado, pero espérese, no fue crucificado como un héroe, fue crucificado como un malhechor, porque lo crucificaron los de su propio pueblo. Y encima decir que ese judío resucitó y es mi Señor. Pero, oh, gloria a Dios. Gloria a Dios, bendito Dios, gloria a Dios por ese bendito Evangelio. Gracias, Señor, gracias por el Evangelio. Gracias. Porque es poder de Dios para salvación. Es
poder de Dios para salvación. El Evangelio es un mensaje increíble y humanamente ridículo. Pero los cristianos del primer tiempo, quiero que me miren, hermano, no lo cambiaron. No lo cambiaron. Y no estaba en juego su credibilidad, porque ahora no está en juego nuestra vida, está en juego nuestra credibilidad. No sé si me estoy haciendo entender. ¿Nunca te ha pasado que estás predicando el Evangelio y no sabes cómo hablar de la resurrección? ¿No te ha pasado? Cuando llega el momento que decir, y Jesús resucitó, ¿cómo se lo digo? Mira, científicamente hablando, entonces primero damos toda una trova de que está demostrado que se puede resucitar para llegar al punto que Jesús resucitó. Jesús resucitó, ese es el mensaje de la Biblia. Pablo estuvo predicando en el Areópago y cuando llegó a la resurrección de los muertos, dijo, ya te oiremos, le dijeron, ya te oiremos en otro momento. La primera vez que yo le dice, Pablo, pero ¿por qué tuviste que decir eso ahí? Primero te lo tenías que haber ganado, tenías que haberte tomado un café con ellos 5 o 6 meses y luego decirle que Jesús resucitó. No, se lo dijo a la primera, toma el predicador. Mateo 10, 34, 39 dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. El Evangelio no te viene a resolver los problemas que tú quieres que te resuelva. Si tú vienes al Señor solamente porque tú quieres que te resuelvan algunos problemas, tú no te diferencias en nada de esas multitudes que le seguían. Si yo vengo al Señor solamente por eso, yo no me diferencio en nada de esas multitudes que le siguen. Por eso, predicar el Evangelio es decirle a las personas, eres un pecador y estás ofendiendo a Dios. Y esa ofensa te hace ser un hombre condenado. Tú estás condenado, tú estás bajo condenación. Pero Jesucristo, el Hijo de Dios, vino al mundo. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y cuando las personas despiertan la verdad de que son pecadores, entonces pueden escuchar y recibir el Evangelio. Mientras todo sea, ay, qué bien se lleva la gente ahí, ay, qué guay, mira qué póster en el internet, ay, pero ay, qué bien se ve la gente, si solamente es eso, no podemos esperar ningún fruto para la vida eterna. No penséis, dice el Señor, que he venido para traer paz a la tierra. Miren esto, mira qué expresión es esta. No he venido para traer paz sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Hermano, esto se cumplió literalmente en mi vida el día que Jesús llegó a mi corazón. Todos los de mi casa se viraron contra mí y no querían saber de mí porque yo me había metido en la iglesia. El que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. 2 o 3 cositas más ya los dejo en paz. Ya los voy a dejar en paz. Y esto lo dije anteriormente, pero voy a volver a decirlo. Nunca debemos evaluar lo genuino de una profesión de fe únicamente basándonos en el gozo inicial que una persona tiene. Dice, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. ¿Cuántas personas hemos visto llegar aquí o a otros lugares con gozo? Con un gozo que tú dices, que gozo es sobrenatural. Es verdad que el gozo es sobrenatural. Llorando, ¿cuántas personas hemos visto quebrantadas cuando se predica el Evangelio? Por eso es que usted no se ha dado cuenta que no hacemos, hermanos, los que quieren recibir el Señor, pasen adelante que vamos a orar por ellos. Nosotros no creemos en eso, yo no creo en eso. ¿Usted sabe por qué no creo en eso? Perdónenme, yo sé que a lo mejor ya con esto no me quiere seguir escuchando, pero yo le voy a decir por qué no creo en eso, porque la mayoría de las personas que pasan adelante, después se van y siguen viviendo su vida de pecado. Conversión a la luz de la palabra de Dios, conversión a la luz de la palabra de Dios, nuevo nacimiento es arrepentimiento y fe, una obra del Espíritu Santo de Dios en el corazón de las personas. ¿Y cómo hacemos? Bueno, predicamos la palabra, y luego que predicamos la palabra, donde vemos personas que reciben positivamente el mensaje, nos acercamos y le seguimos enseñando e instruyendo en el camino del Señor. Esa es la forma en que debemos hacer discípulos, dice la palabra de Dios. Amén. Perdónenme. ¿Cuántos se convirtieron? 7
se recibieron el Señor 7. No, levantaron la mano 7 y pasaron adelante 7. Pero ¿se convirtieron los 7? No lo hacemos, perdónenme, no lo hacemos. Desde Cuba no lo hacíamos. No lo hacíamos. De hecho, esa costumbre, y en la historia, esa costumbre de mandar a pasar a las personas adelante para que reciban al Señor no tiene más de 100 años dentro de la iglesia evangélica. No tiene más de 100 años. Y la iglesia tiene 2000. Perdón, si usted quiere, si usted quiere se lo explico más para adelante, ¿ve? Si quiere se lo explico más para adelante. Pero ¿cómo es que nosotros hacemos discípulos? Predicando el evangelio. Y cuando haya una persona que recibe positivamente el mensaje y vemos muestras de querer seguir escuchando el mensaje, pues nos acercamos a esa persona y le seguimos instruyendo en el camino del Señor. Eso era lo que hacían los apóstoles. Eso era lo que hacían los apóstoles. No digo que no se deba hacer. En otros lugares se hará y lo respetamos, no lo criticamos. Solo creemos de esta manera. Amén. Creemos que la conversión, que el nuevo nacimiento es una obra del Espíritu Santo de Dios en el corazón de las personas. Que por levantar la mano y venir y yo ponerte la mano no te vas a salvar. Te vas a salvar porque te sea predicado. Es más, te voy a decir, cuando tenía 12 años me fue predicado el Evangelio. No a mí, le fue predicado el Evangelio que estaba al lado mío. A mí ni me miraron. La ancianita que nos predicó se paró y todo se lo dijo a él. Y yo escuchando así, y yo dije, él nunca me miró. Esa mujer a mí nunca me miró. Le predicó a él, a mí nunca me miró. Y él no se salvó, y Dios por su gracia y su misericordia me salvó a mí. Pregúntenme cuántas veces, pregúntenme cuántas veces fui adelante levantando la mano diciendo que quería aceptar al Señor. Nunca me dieron la oportunidad. Nunca. ¿A cuántos retiros, cómo se llaman esas cosas? ¿A cuántos encuentros fui? A ninguno. Porque Él me sacó de la potestad de las tinieblas y me trajo al reino de su amado Hijo Jesucristo. Cuando el Espíritu Santo de Dios, escuchen, cuando el Espíritu Santo de Dios hace una obra en el corazón de las personas, lo hace completo, bendito Dios. Nosotros no tenemos que ayudar ni con luces, ni con emociones, ni despertando sensaciones en las personas. Prediquemos el Evangelio y tratemos de vivir. Amén. Si Jesús, ¿qué otra cosa podemos aprender de esto, hermano? Si Jesús es algo más, entre otras muchas cosas en tu vida, entonces el reino de Dios no ha llegado a tu vida. ¿Usted oyó eso? Si Jesús es algo más, dice la palabra de Dios que hubo una tierra que recibió la palabra, pero los afanes de la vida y el deseo de otras cosas ahogaron la palabra. Así lo dice, ¿sí o no? Entonces escucha bien, si Jesús es algo más entre otras muchas cosas en tu vida y en mi vida, entonces el reino de Dios no ha llegado a nuestras vidas. Si Jesús no lo es todo, entonces no es nada. Filipenses 3, del 7 al 8, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas, no algunas, las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Hermano, nosotros tenemos, yo lo voy a decir así, tenemos personas que los 2 meses de vacaciones se van de la iglesia y regresan cuando ya las vacaciones pasaron. Son cristianos de invierno. Mi pregunta es, ¿cómo puede, y ahora parece que usted en su mente estará viajando? No viaje en su mente, que nosotros muchas veces tenemos otras cosas y el Evangelio, como dijera John Wesley, es una linda religión de verano, o una linda religión de domingo, perdón. ¿Cómo puedo yo alejarme de la iglesia por 2 meses y no congregarme por 2 meses porque estoy de vacaciones? ¿Quiénes son los que dan fruto? Hermano, los que dan fruto son los que escuchan y reciben, dice la palabra, y dan fruto. Así dice, escuchan y reciben y dan fruto.
A veces escuchamos pero no recibimos. Yo estoy predicando la palabra de Dios en este mismo lugar, delante de ustedes, y tengo personas delante de mí haciendo así. Estoy un jueves predicando la palabra a 3 personas, 3 personas, y una mirando y diciendo. Y yo llegar a mi casa que me muero de la depresión y de la tristeza. Señor, ¿cómo puedo mirarte y no verte que estás haciendo así, seguirte predicando? Muy difícil, muy difícil, pero los que dan fruto escuchan y reciben la palabra, No vinieron a evaluar al predicador, no vinieron a polemizar, no vinieron a escuchar algo nuevo. Ellos escuchan y reciben la palabra. Ahora quiero terminar con este pensamiento. ¿Por qué algunos son buena tierra y otros no? Mi pregunta ¿es que hay alguna predisposición inicial o alguna virtud escondida en el corazón de las personas que recibieron el mensaje y dieron fruto, que no la hay en otros corazones, en los otros corazones de las otras personas que escucharon la palabra? Hay 4 tipos de tierra. ¿Te consideras buena tierra? Ay, Señor, yo creo que sí, pero ayúdame. Ayúdame. Ahora, si sientes que has recibido el mensaje de salvación, si sientes que eres salvo, que tienes seguridad de salvación, ¿a qué se debe eso? ¿A qué eres buena tierra? Todos nosotros tenemos de fábrica un corazón endurecido, distraído o superficial. Y aquí hay 3 malas tierras. Una estaba endurecida, la otra estaba distraída por los afanes de la vida y la otra era superficial. Todos nosotros de fábrica traemos un corazón endurecido, distraído o superficial. ¿Qué hace la diferencia? La gracia de Dios. La gracia de Dios. Vamos a Ezequiel capítulo 36. Ya lo veo, papá. Ezequiel 36, 25 al 36. Esparciré sobre vosotros. Mire esto, hermano, léalo conmigo. Este es el nuevo pacto. ¿Cuántos saben que somos creyentes del nuevo pacto? Amén. Este es el nuevo pacto, Hebreos capítulo 8 nos remite aquí, Dice, este es el pacto que haré con la casa de Israel en aquellos días. Nos está remitiendo aquí, Ezequiel 36, 25 dice, ¿cuántos tomaron la Santa Cena el domingo? ¿La tomamos? Bien, míreme, usted sabe que lo que hicimos, recordar esta promesa, esto. Miren lo que dice en Ezequiel 36, 25. Ya lo dejo en paz. 25 al 36. Voy a leer un poco, pero no se pongan bravos. Ya lo dejo en paz. Esparciré sobre vosotros agua limpia. Fíjense que es la misma imagen verbal de esparcir la semilla. Aquí ahora, la imagen de la palabra ya no es una semilla, sino que es agua limpia, ¿vale? Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Recuerden que hay una tierra que estaba llena de ídolos, llena de afanes, llena de otros deseos. Dice, os daré. Fíjate que aquí no dice, si tú lo haces, yo lo hago. No, ese condicionante estaba en el antiguo pacto. Quiero que me miren un momentito. Una de las características del nuevo pacto es la incondicionalidad del nuevo pacto. Es algo que Dios va a hacer en tu vida. Y como en algunos no lo hace y en otros sí, Dios a algunos les da fe para creer y a otros los deja a la dureza de su corazón. Esa es la verdad. ¿Y por qué a mí? Mira, no sé, humíllate. Pon tu cabeza en el suelo, humíllate delante de Dios y dile al Señor, ¿por qué a mí? Ten piedad de mí, pecador. ¿Por qué a mí? ¿Por qué dentro de 7.7 mil millones de personas Dios te miró a ti con misericordia, siendo una misma masa de perdición? Lo mismo que los demás. Romanos capítulo 9 dice la Biblia. Esta es la promesa para los creyentes, para los que tienen fe. Y los que tienen fe no la tienen fe porque la fabricaron, tienen fe porque Dios se la tiene.
os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Fíjense que estamos hablando de la tierra llena de piedra. Y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré, yo lo voy a hacer, dice Dios. Tú eres un cabezón. Ay, hermanos, qué cabezón es este predicador. No saben el corazón tan oscuro, tan negro, con el que el Señor tiene que estar lidiando cada día, bendito Dios, para la obediencia, la fe en mi vida. Pero dice, yo quitaré el corazón de carne, de piedra, y pondré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Dice, habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Dice, y os guardaré de todas vuestras inmundicias. ¿Por qué unos caen en pecados horribles y usted no? Porque sus pecados son rosados y aquellos son rojos. No, es que Dios te está cuidando de todas las inmundicias que hay en tu corazón y en mi corazón. Eso es lo que dice ahí. ¿Cómo si yo soy pastor? Hay inmundicias en mi corazón y la promesa de Dios es que Dios me va a guardar de ellas. Ese es el evangelio. Dice, y os guardaré de todas vuestras inmundicias. No dice de las inmundicias, sino de vuestras inmundicias. Y llamaré al trigo y lo multiplicaré y no os daré hambre. Miren, porque aquí hay ahora un mensaje, hay una imagen profética. Cuando se habla de la fructificación en la Biblia, en el corazón del creyente se habla de árboles que dan frutos. Los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Dice en otro lugar, dice, multiplicaré asimismo el fruto de los árboles. ¿Se dan cuenta cómo hay fructificación? Y el fruto de los campos, para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones, y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas, y os avergonzaréis. Dios, quiero que me mire, te trata con tanta misericordia que te avergüenza. Tú dentro de ti sientes vergüenza, siento vergüenza. Me aplasta tu misericordia, me aplasta tu amor, me aplasta tu gracia. Ese es el evangelio. Dice, y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. Ahora mira lo que dice aquí. No lo hago por vosotros, dice Jehová. ¿Lo dice o no lo dice? ¿Lo dice o no lo dice? ¿Lo dice o no lo dice? Mira, cuando terminemos el servicio, mírate, cuando vayas a pasar a alguien, dile, eres por naturaleza la peor de la tierra. Díselo así. Por naturaleza eres la peor de las tierras. Pero Dios no lo hace por nosotros. Dice igual el Señor, sabedlo bien. Dice, no lo hago por vosotros, sabedlo bien. Avergonzados y cubridos de confusión por vuestras iniquidades, casa de Israel. Así ha dicho igual el Señor, el día que os limpie de... A mí me encantan estos regaños del Señor. No sé si me... Una vez yo quería... Ya lo dejo. Una vez yo quería ir a un parque de diversiones, que íbamos con la escuela. Pero yo era el peor del aula, hermano. Yo era el peor del aula era yo. Me portaba mal, pero mal, lo que se dice mal. Y me iban a dejar fuera de la excursión. Y decían, me dejarán. Y la profesora me dijo, fíjate lo que te voy a decir. Cuando vengas de la excursión, ya después no me importó lo que dijo. Cuando venga la excursión, no me dejo. Mira lo que dice aquí. Este es el mismo tono del Señor. El día que os limpie de todo. Va a haber un día en que el Señor me va a limpiar. Oh, gloria a Dios, hermano, disfrute esto. Esta es la promesa. Yo la creo, Señor, la creo. Dice la palabra de Dios, el día que os limpie de todas vuestras iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades, las ruinas serán edificadas y la tierra asolada será labrada. Si eres buena tierra es porque has sido labrado por el Señor, en lugar de haber permanecido asolada de todos los que la pasaron, y dirán, esta tierra que era asolada ha venido a ser como el huerto del Edén. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor, gracias. Oh, gracias, Señor. Vamos a dejarlo aquí. Gracias, Señor Jesús. Señor, gracias.
¿Para quién es este mensaje, Señor? ¿Para quién es esta promesa? Yo quisiera salirme del púlpito y si hay alguien que está predicando, ir yo y decir, yo soy ese pecador que necesita a Jesús. Yo soy ese pecador que necesita a Jesús. Quizás tú puedas decirlo también conmigo, bendito Dios, esta mañana. Sálvanos, Señor, sálvanos. Sálvanos. José, no sé si pudieron poner esa canción. Cuán hermoso.